Buenos días. Vamos al inicio a las audiencias del día de hoy, jueves 3 de julio del 2025, siendo las 8:04. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Soria, llevará a cabo la segunda sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema. Expediente 17-2024-11, proceso seguido contra don Orestes Pompeyo Sánchez Luis y Juan David Perry Cruz por la presunta comisión de delito de concusión en agravio del Estado. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez. Buenos días, señores abogados y demás presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás actos ya consignados. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Sánchez Luis. Buenos días, doctor. Buenos días, señor fiscal. Buenos días, señora procuradora. A los abogados también muy buen día. Mi nombre es Luis Alberto Guevara Paricana, con número de colegiatura 9485, señor. Y eso es todo, señor. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Perry. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor fiscal. Quería mencionarle, señor juez, de que, señor magistrado, el día de ayer mi defensa técnica presentó al correo mpjip@.gov.p, puesto que por casilla electrónica está suspendido a nivel nacional la plataforma para el ingreso de escritos a la Corte Suprema. En el presente documento indica lo siguiente. No sé si usted pudiera solicitarlo, señor magistrado. A ver, déjenme verificar porque todavía no he recibido. Un segundo. Gracias. A ver, señor Perry. Sí, acá me acaban de entregar un escrito que han presentado ustedes el día de ayer con fecha, pero este es del 27 de abril. La fecha que recién lo han presentado ayer. Sí, justamente, señor juez, el día lunes hubo un tiroteo donde murieron 2 funcionarios del INPE. Ajá. Y lamentablemente una bala perdida le cayó en la pierna de mi abogado. Ah, ya. Ok, no va a poder venir su abogado el día de hoy. Está bastante grave. Es el motivo por el cual no está presente. Pero su abogado por eso ¿no es su hermano o su primo? Es mi hijo, señor magistrado. No, Perry Mercado, es su hijo, no, ya, lo siento mucho. Ya. A ver, pero el escrito que me han presentado ayer es uno absolviendo el traslado de la acusación, pero ya ustedes presentaron la absolución del traslado y también ya propusieron observaciones. Y esas son las que vamos a tener en cuenta. Ya, ok, entonces el día de hoy no va a poder venir, ¿no? A ver, voy a acreditar si hay la defensora pública, solo para un efecto que voy a preguntarle si se puede hacer. ¿Por la defensa pública? No está presente, señor. ¿No hay? Ya. No, ¿Y la señora Rojas Lucano? ¿Es de la Fiscalía, doctor? Sí, doctor, es de la Fiscalía. Gracias. Está bien. Puede chequear porque para ver si podemos avanzar con las observaciones de la defensa del señor Sánchez Luis. Y dejo pendiente las del señor Perry. Falta que se incorpore la Procuraduría, doctor, también. Ya, ok. Chequea la defensa pública, por favor, ya, para poder avanzar, porque esta ya la habíamos iniciado. Voy a chequear defensa pública, ya, un minuto, correcto. ¿Puede acreditarse, doctora Montenegro, por favor? Buenos días. Sí. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos y todas. La defensora pública Aurora Mercedes Montenegro Pierri, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491. Domicilio procesal, Girón Caravaggio 831, quinto piso, oficina 501. Correo electrónico a montenegropierri@email, casilla electrónica 57121. Y en esta ocasión, a solicitud de su vuestro despacho, como defensa necesaria. Gracias, doctor. Por la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Buenos días al representante del Ministerio Público.
a cada uno de los abogados de la defensa, a todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Gracias. Gracias, doctor. Señor Perry, toda vez que su abogado, que su hijo está impedido de asistir a la audiencia del día de hoy, por las circunstancias que usted me ha contado, para hoy vamos a empezar, pero con las observaciones que ha formulado la defensa del señor Sánchez Luis, ¿correcto? Y voy a dejar pendiente las observaciones hechas por su defensa en su oportunidad, ¿no? A los escritos que ha presentado el día de hoy, le voy a poner téngase presente, pero lo que vamos a revisar en la próxima audiencia son sus observaciones presentadas en su oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a solicitarle a la doctora Montenegro que nos apoye, ¿no? Pero es solo para resguardar el derecho de defensa, pero las observaciones que se van a escuchar son de parte del doctor Guevara, que es defensa del señor Sánchez Luis. ¿Están de acuerdo? Gracias, señor magistrado. De nada. Conforme. ¿De acuerdo, doctor Zapata? Conforme, doctor Checley. Correcto. Entonces vamos a escuchar al doctor Guevara. El doctor Guevara tiene 15 minutos para escuchar sus observaciones. Si necesita más tiempo, me avisa, por favor. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Puedo empezar, ¿no? Sí, puede empezar con observaciones formales, nada más. Sí. Señor magistrado, muy buenos días ante todo, a todos, ¿no? Voy a ser directo en cuanto a lo dicho por el señor representante del Ministerio Público la última sesión, ¿no? Que hemos en media hora no pudo fundamentar correctamente, en el sentido de que escuchamos más de 8 o 10 veces sería, podría, estaría, habría, ¿no? Y frases así, ¿no? Palabras así, ¿no? 10 minutos que hemos escuchado de depósitos entre el señor Perry y el señor Calderón, y en ningún momento ha habido o se dijo nada concreto en contra del señor Oreste Sánchez, ¿no? Imagino el precedente que esto puede crear en el mundo del derecho, ¿no? Para nosotros que seguimos, que a alguien se le acuse con esos términos, ¿no? Voy a los hechos en materia de la acusación según el Ministerio Público. El presunto actor contra la administración pública sobre conclusión en la modalidad de inducir abusando de su cargo, dice, habría inducido al ex trabajador Miguel Ángel Calderón como condición para su contratación y que éste deposite a favor de mi patrocinado parte de sus saberes para así ser contratado en su despacho congresal, como para permanecer en él durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2020, como condición para ser contratado y renovarle la confianza previo a su contratación. Este presunto hecho nunca se realizó, nunca sucedió, es solo teoría. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, y solo dichos existen. Pruebas irrefutables que obran en la carpeta fiscal, a folios 206, declaración del ex trabajador Miguel Ángel Calderón ante la segunda Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción. Expediente fiscal 121-2024. Pregunta número 8, 209, para que diga usted, presentó una denuncia penal en contra del excongresista Oreste Sánchez Pompeyo. Ante el despacho de la Fiscalía de la Nación dijo no, el ciudadano se presentó en calidad de testigo en ese entonces. No. A la pregunta señor juez, número 20. Disculpa que interrumpa, por favor. Usted ha señalado que tiene que referirse la defensa técnica a las observaciones formales. Estoy leyendo su escrito y la defensa está diciendo cualquier cosa menos lo que ha observado. Por favor, le sugiero que le exhorte que se limite a las observaciones que ha hecho. Parece que la defensa técnica está en otro juicio. No sé, no entiendo lo que nos quiere dar en... Gracias. Ya. Doctor Guevara, yo quisiera escuchar las observaciones que están en el escrito que ustedes han formulado al momento de absolver el control de requerimiento por escrito, ¿verdad? Sin perjuicio de que usted en sus 15 minutos pueda hacer cualquier otro tipo de argumento, pero a la hora del debate, la Fiscalía se va a referir explícitamente a lo que usted ha observado.
Entonces, a la hora que yo tenga que resolver, yo resolveré con lo que usted ha puesto por escrito y además respecto de lo que usted ha dicho aquí en esta audiencia, pero mi espacio para resolver va a ser lo que usted está poniendo por escrito y a lo que usted oralmente se refiera por escrito. ¿De acuerdo? Perfecto, señor magistrado. Usted es libre en sus 15 minutos de utilizar su tiempo como mejor le parece. Claro. No me puede interrumpir. Señor magistrado, yo lo digo esto porque así inició el señor representante del Ministerio Público la vez pasada, haciendo un resumen, ¿no? Y yendo a esas partes, ¿no? A lo que había mencionado. Por eso yo también quiero hacer lo mismo, señor magistrado. Yo no me voy a demorar media hora, me voy a demorar 10 minutos nomás, doctor. Sí, por eso que quería mencionar. De acuerdo, adelante, siga así. Ya. Siendo las interrogaciones de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa en corrupción de funcionarios, a la pregunta 15 efectuado al ex trabajador Miguel Ángel Calderón, se le preguntó para que diga, Juan David Perry le dijo que dichos aportes eran solicitados para el congresista Orestes. No, él dijo no. A la pregunta 17, el preguntado a Miguel Ángel Calderón para que diga en la primera ocasión a Juan David Perry le dijo que el congresista Orestes Sánchez conocía de esos pedidos, dijo no. ¿No? A la pregunta número 20, para que diga, ¿le consta algún modo que todo o parte del dinero que usted entregó a David Perry fue entregado a Orestes? No, dijo, no tengo cómo acreditar, dijo, ¿no? En la página 28, folio 212, para que diga alguna vez el congresista le pidió a usted de manera directa algún monto de dinero o algún otro beneficio, dijo no. Si vemos, señor magistrado, en todo momento, ¿no? Se partió de una pregunta en la segunda fiscalía y en todo momento la respuesta fue negativa. Yo le digo algo, el Ministerio Público y todos somos testigos, no pudo fundamentar en ningún momento, no hubo nada concreto, señor fiscal, en esa media hora que lo escuchamos al señor. No. La norma procesal exige que la incriminación delictiva tiene que ser respaldada con elementos ciertos, materiales de convicción que acreditan la participación delictiva. Hablamos de pruebas que presenta en este caso el Ministerio Público. Una acusación fiscal de los 30 elementos que dicen ser convicción, no existió ninguno que acredite ni siquiera indiciariamente la forma y circunstancia como instrumentalizó mi patrocinado a Juan David Perry, hecho que imposibilita al señor ejercer el derecho. Sin embargo, señor, la falta de pruebas son argumentos válidos para que usted proceda el sobreseguimiento, señor, en este proceso. Los hechos atribuidos a mi patrocinado, una copia y pega de los hechos atribuidos a mi presunto al presunto coacusado Juan David Perry, no existiendo diferencia entre autor y partícipe. Hago observaciones sustanciales. En el requerimiento acusatorio se señala que mi patrocinado habría tenido el dominio del hecho de la acción delictiva materializada por Juan David Perry. Sin embargo, no se ha señalado cómo es que mi patrocinado habría determinado la voluntad de su instrumento, dado a que no se ha señalado ningún elemento de convicción. Del requerimiento acusatorio se desprende que mi patrocinado había abusado de su cargo de congresista para inducir al señor Miguel Ángel Calderón. Sin embargo, no se ha descrito en qué consistió el supuesto abuso de cargo, tampoco se ha descrito cuál es el deber funcional que habría infringido para que en su condición de congresista mi patrocinado abuse de su función, dado que el señor fiscal no ha citado ningún elemento de convicción, señores de la sala, que dé cuenta sobre alguna comunicación que mi patrocinado habría sostenido tanto con la presunta víctima como el instrumento Juan David Perry, que la incriminación en contra de mi patrocinado se fundamenta en una inferencia y o deducción sobre la relación que habría existido entre su coacusado Juan David Perry y Miguel Ángel Calderón, sin que exista un elemento de convicción objetivo de la supuesta participación del señor Orestes Sánchez en relación a los hechos que se le atribuyen. En relación al objeto del monto de la reparación, por nuestra parte objetamos el monto por cuanto que el Ministerio Público, sin haber compulsado en forma adecuada todos los medios probatorios aportados al proceso, formula acusación en contra de mi patrocinado por el presunto delito de concusión en modalidad de inducción, solicitando un monto por reparación civil a pagar en una eventualidad injusta, ya que no ha cometido el presunto delito que se le está imputando a mi patrocinado. Solicito, señor juez, que se sirva tener por objetada el monto de la reparación civil patrocinada por el Ministerio Público y por la Procuraduría.
Formulamos oposición a la actuación de los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, ¿no? Doctor Guevara, ahorita solamente es observaciones. La oposición a los medios de prueba lo vamos a hacer después, ¿ya? Después. Ya, dejamos perfecto. Guárdeselo para después. Así. ¿Alguna observación más? ¿Alguna observación formal? Sí, en relación de documentales al acta de la denuncia verbal de Miguel Ángel Calderón, ¿no? En relación, se demuestra que se le envió al Congreso, dice, me envió al Congreso a presentar mis documentos, luego de presentado y aprobado el área de recursos humanos del Congreso, le dieron su fotocheck, se lo informó a Perry y le agradeció, ya que estaba atravesando una crisis económica. Hasta aquí el ex trabajador ya había firmado su contrato en el Congreso, en el área de recursos humanos del Congreso, y no se ha podido percibir que en qué momento del proceso alguien o alguna persona está induciendo a algo, ¿no? Entonces esto, señor juez, es un hecho real, verdadero, expresado por el ex trabajador en su acta de denuncia verbal ante la Fiscalía de la Nación. Entonces podemos apreciar que la tesis fiscal que pretende acusar al señor Sánchez debería haber demostrado con pruebas con respecto a la pretendida acusación. Al no existir, todo queda en teoría expresada por el Ministerio Público. No existe en su denuncia verbal ni siquiera en algún momento conversación o inducción de algo entre el congresista y el ex trabajador, Miguel Calderón. No existe en toda la carpeta, señor fiscal. Asimismo, las preguntas realizadas por la segunda Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, las declaraciones testimoniales del ex trabajador, para que diga si alguna vez el congresista le pidió a usted de manera directa algún monto de dinero, dijo nunca, señor. Señor magistrado, ¿esa es la única verdad? Nunca se ha solicitado nada. Nunca se ha recibido ningún aporte de dinero de nadie. Mi patrocinado es inocente. La tesis fiscal que sea autor directo se cae no teniendo sustento en un caso atípico. No tiene ningún sustento de su acusación, señor magistrado. Son solo teorías y solo dichos, repito. Señor juez, no existe ningún abuso de cargo ni aprovechamiento de su cargo. No existe ningún episodio de inducción como verbo rector del delito. De conclusión, en la narración de los hechos no existe ningún hecho, no existe prueba material de convicción que pueda validar la acusación. Por lo tanto, no calza con el verbo rector, conclusión, modalidad, inducción, porque al revisar las pruebas instrumentales no registra prueba alguna que respalde la tesis fiscal. Solo es teoría y dichos nada más. Este caso, por lo tanto, sería típico porque no se cumple con los elementos típicos del delito de concusión en modalidad de inducción de mi patrocinado, el señor Orestes Sánchez. La resolución del Jurado Nacional no es un elemento de convicción para acusar. Solo se trata de una credencial que acredita mi condición de congresista, el cual no ha sido negado. Se refiere a la decisión de levantamiento de inmunidad del Congreso, no es un elemento de convicción que califique el delito. Es una decisión política de levantar inmunidad para que continúen las investigaciones. Formación de la causa penal para que el Ministerio Público lo investigue. Y el informe final número 14, 2020-2021, expediente 31-2020, del 6 de julio del 2021, Congreso de la República, observamos que se ha vulnerado el principio de objetividad que la norma procesal exige al Ministerio Público en la persona del fiscal. Ha sido quebrantada por el representante del Ministerio Público toda vez que dolosamente no ha consignado en sus elementos de convicción el informe final número 14, en donde resolvió declarar infundada la denuncia de oficio contra el congresista Orestes Pompeyo Sánchez por el presunto recorte de sueldo. Al ex trabajador Miguel Ángel Calderón, al no contar con suficientes elementos para generar certeza al respecto. Y eso es verdad, señor juez. Este hecho se suma que no es un elemento de convicción para acusar al ex congresista. Una más, señor magistrado. Es solo documento que ratifica que fue un trabajador del despacho, no es elemento de convicción que vincula a mi patrocinado el delito que se le atribuye. Del ítem 6 hasta el ítem 24 mencionan los depósitos efectuados por el señor David Perry, que en su declaración jurada adjuntando y en su declaración ante la Fiscalía reconoce haber recibido dichos depósitos, pero manifiesta que son la devolución de unos préstamos al respecto. Existe una declaración jurada y su declaración en la Fiscalía de la Nación del señor Juan David Perry, en donde señala que no tiene nada que ver
que no sabía de este hecho y nunca ha solicitado nada del excongresista Oreste Sánchez. Por lo tanto, es un tema entre Juan David Perry y el ex trabajador Miguel Ángel Calderón, del cual mi patrocinado no tenía conocimiento. Sin embargo, arbitrariamente unificaron dos carpetas sin la presencia del señor Oreste, tampoco es abogado, para darle contenido y sentido a una acusación en su contra, lo cual resulta muy cuestionable. Y hacer justicia es corregir estas anomalías del Ministerio Público, en bien de otorgarle la credibilidad de la imparcialidad. En este ítem, este ítem pretende tratar de convertir en un elemento de convicción una declaración sin pruebas. El Congreso de la República le ha remitido al Ministerio Público la relación de los trabajadores que han laborado en el despacho del excongresista, y en esa relación no figura el señor David Perry. Ahora puede decir que si asistía al despacho, nunca asistió al despacho. Hay cámaras, hay permiso de ingreso de la administración del complejo, no existen, por lo tanto. Es falso, de toda falsedad, no puede ser elemento de convicción para una acusación. En la acta de declaración, el acta de declaración de Juan David Perry existe un instrumento material de convicción, acta de conciliación. Termino acá, un par de minutos, señor juez, ¿sí? En que se demuestra que no es esposo. El acta de declaración de Juan David Perry existe un instrumento material de convicción que el señor fiscal ha estado repitiendo en la relación de la hija del doctor con el señor Perry, en que se demuestra que no es esposo ni pareja de Liz Chantal Sánchez Zavala. En esa acta existe la responsabilidad de cumplir, sí, con los alimentos y régimen de visita, pero ese es un tema muy aparte, señor. Esta acta, muy sesgada, antojadiza, pretendería vincular a mi patrocinado con el señor David Perry, pero como también explicamos, en el ítem 27 existe un acta de conciliación de mayo del 2016 en la que está muy claro respecto a ese punto. La declaración testimonial del ex trabajador Miguel Ángel Calderón, en que se ratifica en su denuncia verbal con sus propias palabras ante la Fiscalía de la Nación, y se puede apreciar que no hay alguna expresión de inducción como condición para otorgar un trabajo, mucho menos en ningún momento expreso que conversó o trató o se entrevistó previo antes de ser contratado con el ex congresista Oreste Sánchez, ¿no? Señor juez, no existe la tipicidad del verbo rector, conclusión en la modalidad de inducción en ninguna parte de la tesis fiscal del Ministerio Público presentada para la acusación. No existe material de convicción directa ni indirecta que implique al ex congresista Oreste Pompeyo Sánchez, quien es inocente. Señor juez, por todas estas razones expuestas, soliciten su oportunidad, dicte la sentencia sobre el seguimiento de la acusación fiscal y archive los expedientes 017-2024 y la propuesta de la acusación 121-2024. Es justicia que espero alcanzar de acuerdo al artículo 344, numeral 2, el Código Procesal Penal, por ser un caso atípico y no tiene suficientes elementos para generar certeza para una acusación. Y no podemos acusar, y repito esta parte, solamente con habría, sería, podría, señor. Muchas gracias, señores de la sala. Gracias, doctor. Doctor Zapata tiene la palabra. Bien, doctor, tratando de ordenar las ideas de la defensa técnica, toda vez que ha hecho una mezcla de observaciones formales, sustanciales, alegato de clausura, este Ministerio Público se va a limitar a absorber las observaciones formales conforme al escrito presentado por la defensa técnica del señor Orestes Pompeyo Sánchez mediante escrito 26 de mayo del 2025, haciendo la salvedad previamente, señor magistrado, que este Ministerio Público hablaba en forma condicional, toda vez de que estamos en una acusación. La verdad material se va a establecer a través de la sentencia. La defensa técnica confunde elementos de comisión con pruebas. Las pruebas ni siquiera han sido admitidas todavía aún por su despacho. Tampoco han sido actuadas porque no estamos en la etapa correspondiente. Haciendo esas precisiones para ordenar un poco las cosas. Bien, con respecto a las observaciones formales que a criterio de la defensa técnica señala en síntesis, pues, ¿no? Que no se describió cómo se habría instrumentalizado a Juan David Perry y cómo lo indujo, que de los elementos de comisión no existe alguno que indiciariamente se haya instrumentalizado al señor Perry Cruz, que los hechos que se le atribuyen a Juan David Perry Cruz son los mismos, él dice, corta y pega de los hechos que se atribuyen al acusado Sánchez Luis. En cuanto al primer punto, señor magistrado, en ese extremo debemos precisar que dicho cuestionamiento es absuelto y
claramente se señala en el requerimiento acusatorio, donde se consignó que en los hechos imputados se determina que el hoy acusado Sánchez Luis habría inducido al ex servidor parlamentario Miguel Ángel Calderón Paz, quien prestó servicios de técnico en el despacho congresal, es decir, un personal de confianza, a entregarle indebidamente pues parte de su remuneración mensual de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2020, como condición para ser contratado y renovarle la confianza, es decir, no despedirlo, lo cual fue acordado previo a su contratación. En ese sentido, pues, señor magistrado, para lograr dicho objetivo y que quede claro, lo vuelvo a repetir, el señor Orestes Pompeyo Sánchez contó con la colaboración directa y decisiva del señor Perry Cruz, padre del nieto del señor Orestes Pompeyo, quien pues se encargó de seleccionar a Miguel Ángel Calderón Paz para que asuma el puesto técnico. A cambio de ello pues tenía que hacer pagos mensuales, inicialmente con 2.200 soles, para luego bajar esta suma. En total pues habría entregado la suma de 9.000 soles, tal y conforme se describe en nuestro requerimiento acusatorio. Asimismo, como se señala, pues cómo habían sido hechas las transferencias desde la cuenta de ahorro del señor Miguel Ángel a favor del señor Perry Cruz, y quien pues finalmente entrega esto al hoy acusado Orestes Sánchez. Conforme así se señala claramente, señor magistrado, en el considerando 8.4.6 y siguientes de la página 24 de la acusación. En cuanto al segundo punto de las observaciones formales, esto es respecto a los elementos de comisión, que no existe alguno que indiciariamente pues, se establezca que haya instrumentalizado al señor Juan David Perry Cruz. En ese sentido, señor magistrado, este Ministerio Público sostiene que la defensa del acusado en el fondo está haciendo una valorización de los medios probatorios. Incluso ha hablado de pruebas, lo cual no es pertinente en este estadio procesal. Sin embargo, he de señalar que dicho argumento es bajo apreciación, obviamente, de la defensa técnica, de acuerdo a su criterio y conocimiento jurídico. Así también, pues, la tesis del Ministerio Público estima que la misma se encuentra debidamente respaldada con los elementos de comisión adjuntados al presente requerimiento. Aunado a ello, señor juez, no se puede sobreseer en la etapa intermedia un proceso penal cuando hay elementos de comisión que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado, desde que exige el esclarecimiento en el juicio oral. Y menciono esto porque la defensa técnica ha mencionado sobrecimiento, observaciones formales y sustanciales. Es por ello que también le estoy respondiendo en ese sentido. Al respecto, debemos indicar, además, señor juez, que el hecho es uno solo y se encuentran vinculados. Tanto es así que su judicatura dispuso la acumulación de la causa, la misma seguida contra el señor Sánchez, contra el señor Perry Cruz. En cuanto al acusado, señor juez, se le atribuye la condición de autor, y no es cierto que no se ha identificado quién es autor ni partícipe, no, esa es una enclubración de la defensa técnica y está claramente definido en nuestro requerimiento acusatorio. Y respecto al señor Juan David Perris, el requerimiento acusatorio lo señala como cómplice primario del delito de concusión en la modalidad de inducir, razón por la cual se acumularon, pues, señor juez, ambas investigaciones conforme usted tiene conocimiento y este juzgado así lo dispuso. Debiéndose agregar, además, señor juez, que en la presunta comisión del delito atribuido al señor Sánchez Luis, conforme se señala en la acusación, ha contado con la participación directa y decisiva del señor Perry Cruz, por haber prestado auxilio al entonces congresista de la República, Orestes Pompeyo Sánchez Luis, para que éste, abusando de su cargo, induzca al servidor parlamentario Miguel Ángel Calderón Paz a entregar indebidamente parte de las remuneraciones mensuales conforme ya se han mencionado, como condición para ser contratado y renovarle la confianza. Asimismo, hemos descrito cuál ha sido la participación del señor Juan David Perry Cruz, conforme usted lo puede apreciar en nuestro requerimiento acusatorio, y no quiero volver a repetir lo mismo, puede ser ocioso, toda vez que se encuentra claramente en nuestro requerimiento acusatorio. Ahora, con respecto a las observaciones sustanciales,
En síntesis, alega que en la acusación no se describe cómo habría instrumentalizado a Perry Cruz, que no se ha descrito en qué consistió el abuso del cargo, que tampoco se ha descrito el deber funcional que infringió el señor excongresista, que no existe elementos de comisión, que no existen elementos que lo vinculen con el delito atribuido. Conforme ya lo hemos mencionado, señor magistrado, el hoy acusado, Sánchez Luis, habría inducido al ex servidor Miguel Ángel Calderón a entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones mensuales. En ese sentido, pues, para lograr dicho objetivo, conforme ya lo hemos mencionado, el hoy acusado, Orestes Pompeyo Sánchez, contó con la colaboración directa del señor Juan David Perry Cruz, conforme a los hechos fácticos que obran en nuestro requerimiento acusatorio. Ahora, asimismo he hecho mención al acta de denuncia verbal. Señala que en ningún momento se ha descrito que alguien o alguna persona lo haya inducido y que no existe algún elemento que permita verificar que el acusado haya inducido al trabajador Miguel Ángel Calderón Paz. Al respecto, la defensa técnica del acusado también cuestiona, pues, la mencionada acta sin considerar, señor magistrado, los demás elementos de comisión obrantes en la acusación fiscal, como la declaración del señor Miguel Ángel Calderón Paz, donde hizo mención respecto a los hechos que son materia de acusación. Sin embargo, la defensa técnica en ese sentido se refiere a la acusación brindada por su patrocinado. También cuestiona los elementos probatorios del Ministerio Público en cuanto al acto de denuncia verbal, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la resolución legislativa del Congreso número 17-2023-2024, el oficio 253-2020, que informa que el señor Miguel Calderón trabajó en el despacho congresal. Siendo ello así, señor magistrado, argumentos que se deberán de exponer, de señalar en el momento, pues, de la oposición a los medios probatorios y no como una observación sustancial. Y por último, este Ministerio Público, pues, se ratifica que sí existen suficientes elementos de comisión que vinculan al acusado con el delito que se le atribuye, conforme se menciona en nuestro requerimiento acusatorio. Por ello, este Ministerio Público, en cuanto a las observaciones formales y sustanciales, solicita se rechacen las mismas por no tener un sustento fáctico, ni mucho menos jurídico. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la Procuraduría, doctora Verona, tiene uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Hemos revisado el escrito y hemos escuchado el sustento del abogado de la defensa, y contra la pretensión civil, pues no hay ningún sustento que haya observado el abogado de la defensa, por lo que no tenemos un mayor pronunciamiento, por cuanto no hay un fundamento fáctico ni jurídico respecto a nuestra pretensión civil. Revisado los escritos, no hay absolutamente nada respecto a la pretensión civil, y en su sustento oral tampoco hemos escuchado algo en la cual nosotros nos podamos sustentar ahorita alguna oposición referente a lo mencionado. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Guevara tiene 7 minutos para hacer su réplica. No, doctor, voy a ser más breve y voy a repetir algo que el señor fiscal, y nuevamente, señores de la sala, hemos sido testigos de lo que ha dicho nuevamente. Dice, habría, ¿no? Yo le solicito al despacho, al señor fiscal, que presente pruebas contundentes, ¿no? Donde diga, el señor Orestes recibió, el señor Orestes, ¿no? Porque si vamos a estar con habría, señor, ¿sobre qué estamos hablando, señor? No. Eso es todo, señor fiscal. Señor de la sala, muchas gracias. Gracias. Doctor Zapata, ¿algo más que Sí, agregar? señor magistrado. Solamente para hacerle recordar a la defensa técnica que no estamos en una etapa de emisión probatoria ni actuación probatoria para hablar de pruebas. Creo que hay que tener bien en claro en qué etapa estamos y no ratificamos en lo ya señalado, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Verona, ¿algo más que agregar? Uno, señor magistrado. Gracias. Yo me voy a dar por concluida esta sesión respecto a las observaciones del señor Sánchez Luis. Señor Perry, voy a fijar la próxima sesión para el día viernes 11 de julio. Estamos hablando de la próxima semana.
el próximo viernes. ¿Estará la salud de su abogado ya mejorada para participar en la audiencia? De lo contrario, puede usted recurrir a la defensa pública para que puedan verificar con usted y lo apoyen para esta audiencia, que sí tiene que realizarse de todas maneras porque no puedo suspenderlas. Gracias, señor magistrado. Yo creo que para esa fecha va a poder participar. Ya, correcto. Bueno, siempre con el procedimiento de, si no participa, Checle, disculpe la hora porque ¿La hora? 11 a las 9 de la mañana tengo una audiencia de apelación ante la Sala Penal Permanente. ya. Pero ¿a qué hora estoy programando yo? A las 3 de la tarde. Ah, perfecto. Está bien, perfecto. Ningún inconveniente, doctor. Ya, 3 de la tarde. Sí, yo tengo audiencia desde las 8 ese día, pero a las 3 de la tarde, ¿correcto? Perfecto, doctor. Sí, correcto. Ya, Está bien. Señor Perry, entonces, a ver, esperemos que si hay algún inconveniente nos avisa, por favor. Sí, doctora Montenegro. Bueno, en todo caso, señor magistrado, estaría usted, bueno, no sé, no depende de su judicatura, oficiando en caso de defensa necesaria para la fecha. Es lo Correcto, único que doctora. pido, Sí, vamos a repetirles los expedientes porque son observaciones y el señor Perry ha señalado que su hijo ha sido herido en un tiroteo, una balacera en un penal. ¿No, señor Perry? Eso es lo que usted ha dicho. Sí, efectivamente, el día lunes hubo una balacera en un local en el cual murieron 2 funcionarios del INPE y una bala perdida le perforó la pierna. ¿Dónde ha sido? ¿En qué penal? Disculpen la pregunta. En Madre de Dios, acá en Madre de Dios. Sí. Ya. Ok. Gracias, señor Perry. Bueno, entonces vamos a continuar con esta sesión para el próximo viernes 11 de julio a las 3 de la tarde. Doctor Checle, hay una acotación. Sí, quedaría pendiente con respecto a la defensa del señor, del doctor Luis Guevara, con respecto al sobreseimiento. No, pero primero vamos a hacer las observaciones. Porque perfecto. Primero, y también creo que hay una excepción por ahí. ¿Ya? Vamos a seguir todo en orden, ¿correcto? Perfecto. De acuerdo. Ok, hasta el próximo viernes 11 de julio a las 3 de la tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego con todo. Buenos días con todos.